Bueno, ¿están o les queda para cerrar el último? ¿Estamos? En general sí. Los primeros dos, ya vamos a los otros. Los del Meet, ¿estamos bien para seguir? Creo que se fueron todos los del Meet. Sí, No les gustó la actividad virtual. Bueno, espero que me estén escuchando. Aunque sea, dígame si hay algunos, si están escuchando para seguir. Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, profe. Buenísimo, gracias. Bueno, vamos al punto 2. En el curso de una verificación en el local comercial de Marginando S.A., 2 inspectores de AFIP detectaron fehacientemente que 9 trabajadores, de un total de 15, eso ya hay que ir marcándolo, 9 de 15 que estaban en el lugar, no estaban registrados y declarados ante la AFIP. Indique la o las sanciones y el procedimiento. Vamos, ¿quién se anima? Aplica sanción del artículo 40G. ¿Qué dice el 40G? Muy bien. 40 inciso G, clausura. ¿Qué cumplió para que se aplicara este inciso? Tienen más de 10, eso está bien. Y además, perfecto, más del 50 de los relevados estaban no registrados. Perfecto, en un establecimiento. Dada la concurrencia de las dos, porque las dos se tienen que dar concurrentemente, aplica esta sanción de clausura, correcto, de 2 a 6 días. Así, para responder, de 2 a 6 días ponen en el examen, ¿no? Ustedes no digan 4 días, no, de 2 a 6. Se basan en los antecedentes que pueda tener ese contribuyente, en la gravedad de la sanción, hay algunos agravantes y atenuantes. ¿Sí? ¿Estamos con ese? ¿Qué más? Multa. ¿Por qué multa? Multa de artículo, también del 40. 40, segundo párrafo, perfecto. Que va de cuánto a cuánto. $3.000 a $100.000 pesos. Bien, esa aclaración es importante. Por cada uno de los, ¿cuánto era? 9, ¿sí? Por cada uno de los trabajadores va a ir una multa. Las sanciones se van a aplicar todas en el mismo procedimiento. ¿Se acuerdan? Non bis in idem. En un único procedimiento se van a aplicar las dos sanciones. ¿Cuál es ese procedimiento que tiene que seguir la AFIP? Perfecto. Entonces, para aplicar todo esto, el procedimiento del artículo 41 y concordantes de la ley, digamos. La audiencia de descargo y después de eso viene la resolución. Muy bien. No. Solamente con que mencionen está bien. Que digan, se deberá sustanciar la audiencia del artículo 41 y un juez administrativo dictar una resolución. Punto. Porque es el procedimiento. Está muy buena la pregunta. Porque después los exámenes responden por ahí, se van por las ramas, nos citan 40 artículos. ¿Qué procedimiento debe seguir AFIP para aplicarla? Para llegar ahí a la aplicación, no me importa después cómo la apelo, qué efectos tiene la apelación, no copien 3 artículos en el examen, porque a veces puede restar en vez de sumar. ¿Había otra duda? Sí. Sí, cita el artículo 77, ¿se lo acuerdan? Era la parte recursiva, la vía recursiva. Entonces, una vez que AFIP aplique la sanción, yo la puedo discutir, ¿se acuerdan? Presentar un recurso de apelación administrativa y después uno judicial, simplemente te dice cuál es la vía recursiva. Eso te plantea. No. El procedimiento es el de la aplicación de la multa. O sea, una vez que te apliquen la multa, la podés discutir con el procedimiento del artículo 77.
¿Sí? Claro. Es para discutir la sanción. No estamos hablando de determinación de los impuestos. ¿Alguna duda más con este caso? Bien, bueno, muy bien. Bien resuelto. Vamos al que sigue. En el marco de una audiencia, o sea, acá ya estamos en esa audiencia que recién mencionábamos. Sí. Muy bien, 10 corridos. En el marco de una audiencia, entonces, prevista por el artículo 41, el contribuyente Leandro Bray, que se atajó todo anoche, no sé si alguno lo vio, quien no cuenta con ningún antecedente de aplicación de sanciones, lo marcan por las dudas, porque un dato importante, reconoció que contaba con un trabajador sin registrar. ¿A quién le reconoció eso? ¿Quién toma la audiencia? ¿Se los dije? Le debería tomar un juez administrativo o al menos un empleado del área de la división jurídica. Si puede el juez administrativo, mejor. No son los mismos inspectores que fueron a relevar el local. Reconoció entonces que tenía un trabajador en negro. De este modo, aceptó el relato de los hechos que surgen del acta de comprobación, que la elaboraron los inspectores, donde constataron que en su local había 3 trabajadores, de los cuales solamente uno no contaba con el alta, estaba totalmente sin registrar. Indique qué sanción le cabe y cómo continúa el procedimiento. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué sanción le cabe y cómo debe continuar? ¿Qué sanción? ¿La multa de recién? Sí, esa sí va, multa. Muy bien. Se va a aplicar entonces una multa del artículo 40, segundo párrafo, que va de 3.000 a 100.000. No se va a aplicar clausura, o sea, no corresponde, no encuadra. Si no encuadra, nunca se podría aplicar esa sanción. Por la cantidad. Tiene que tener un mínimo de ¿cuántos? De 10. Y acá había 3. Descartado ese inciso, no lo puedo aplicar. Entonces no encuadra en el 40. ¿Qué inciso era? G. Bien, entonces no va clausura. ¿Qué más? Yo le dije que había un dato que era, o un par de datos importantes. ¿Qué hizo en la audiencia de descargo? Aceptó, reconoció la, ¿cómo dice la ley? Reconoció la ¿qué? La materialidad de los hechos. ¿Se acuerdan de esa frase? Búsquenla la ley, ¿dónde está? Bien, ¿quién dijo? Excelente. ¿Qué dice el 50? ¿Querés leerlo? Gracias. Entonces, es exactamente lo que pasó acá. Audiencia de descargo del artículo 41, reconoce la materialidad de los hechos, un contribuyente que no tiene ningún antecedente, con lo cual, esto que dice por única vez, en el artículo que leíste vos, se estaría dando, sería la primera vez o la única vez, con lo cual le va a aplicar una reducción. ¿A cuánto? ¿Al mínimo legal? Artículo 50. ¿Cuál es el mínimo legal entonces de esta sanción? Esta dijimos que iba de 3.000 a 100.000. ¿Cómo? Ah, perdón. Un empleado, la sanción de 3.000 a 100.000, mínimo 3.000, máximo 100.000. ¿Cuánto le corresponde a él, a este contribuyente? 3.000, el mínimo legal. Entonces, en definitiva,
Su respuesta en un examen final tiene que decir, le tienen que aplicar una multa de 3.000 pesos por aplicación del artículo 40 en conjugación con la reducción de pleno derecho del artículo 50. No es optativo. No puede elegir el juez administrativo, ¿se le reduzco, pobre o no? No, no. Se reduce de pleno derecho al mínimo legal. ¿Se entendió? ¿Cómo sigue el procedimiento? Creo que decía. Termina la audiencia, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar después de la audiencia? Una resolución. Esa es la famosa resolución que nosotros le llamamos condenatoria. O la resolución que aplica sanción. ¿Se acuerdan cuando vimos el otro día el concepto de reincidencia? Y el profesor Guzmán les explicaba una línea de tiempo, varias veces le dijo, bueno, se tiene que cometer la segunda infracción después de la resolución que aplica la sanción de la primera. Bueno, ya sé que la reincidencia para ese caso era de materiales, pero esto es una analogía de ver cuál es la resolución que aplica sanción. Recién ahí le aplicaron la sanción con la resolución. Un acto administrativo. ¿Se acuerdan? Acto administrativo que tiene que cumplir con todos los requisitos, notificársele al contribuyente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas con ese caso? Bueno, vamos a las materiales. Profe, disculpe. Sí, vamos con el MIT, sí. Sobre este punto, por el artículo 50, que dice justamente lo que usted mencionó, que reconoce la materialidad de la infracción cometida, en el Sí. caso de que en el mismo acto hubiese cometido más de una infracción, ¿se va a aplicar el artículo 50 y las sanciones se reducen todas al mínimo legal? Sería el caso, vos me decís, por ejemplo, del caso anterior que veíamos. Claro, por ejemplo, en ese caso. Sí, perfectamente. O sea, la sanción que le hubiera correspondido, toda queda reducida al mínimo legal. En ese caso hubiera sido 2 días de clausura y 3.000 pesos por cada uno de los empleados. Perfecto, gracias. De nada. Si te dice que tiene antecedentes, sí. Bueno, está bien la pregunta. Él dice, ¿qué pasa si no dice nada? A ver, nosotros siempre intentamos de ser lo más explícitos posibles. Les vamos a decir, si tiene que aplicar o no tiene que aplicar por temas de reincidencia, lo va a decir. Les va a decir, reincidente en infracciones materiales, porque no lo podemos dar a debate eso. Che, ¿es reincidente? ¿Lo aplican? ¿O no es reincidente? Aplican el 49. O podemos hacer un atrapa bobos reincidente en infracciones formales. Y ustedes no aplican el 49. ¿Se entendió? Ahí lo vamos a ver en uno de los casos. ¿Alguna duda más con las formales? Claro, el 50 te dice que se reducirán por única vez al mínimo legal. Con lo cual tiene una bala nomás en esa vida, ese contribuyente. Esa infracción de la que menciona ahí, por ejemplo, del 40, tiene una vez para aplicar la reducción al mínimo legal, como en su vida como responsable ante AFIP. Es que acá está hablando de las infracciones formales, fíjate. El 50 aplica, es una reducción de sanciones formales, nada más. Y el requisito no te habla de reincidencia, te habla de una sola oportunidad que tenés, con lo cual nunca vas a ser reincidente. Bueno, vamos a las materiales. Les ayudo con el primero y después ustedes se van al resto.
Punto 1, entonces, de las materiales. El contribuyente Juan Cuervo, reincidente en infracciones formales, ahí está la trapa bobos que decía recién, reincidente en infracciones formales, no en materiales, presentó el 15 de abril del 2023 su declaración jurada original del impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2022, la cual arrojó un saldo a favor de la AFIP de 1.100.000 pesos. En octubre del 2023 advirtió que omitió declarar ventas y por lo tanto rectificó espontáneamente la citada declaración jurada, la cual arrojó, o sea, la rectificativa, un saldo a favor de AFIP de 2.150.000. ¿En cuánto aumentó el saldo? De 1.100.000 a 2.150.000 son 1.050.000. Indique cuál será el monto máximo de la multa aplicable al responsable por su conducta. ¿Qué opinan? Vamos a anotar. Anda desarrollando eso. Entra por el 45A. ¿Qué es 45A? Omisión. Bien, materiales, 45A. ¿Cuál es el medio comisivo? Sin leerlo, digamos. ¿Qué hizo? Bien. Omisión del pago. Bien. ¿Eso se da o no se da en este caso? Se Esperen. Vamos como por parte. ¿Omitió el pago del impuesto que debía al vencimiento? ¿Sí o no? Teníamos una declaración jurada original de 1.100.000 y una declaración jurada rectificativa 1 de 2 millones. La diferencia, el 1.050.000, esa es la omisión de impuestos. Ese es el impuesto dejado de pagar. Entonces, ¿hubo omisión de pago del impuesto? Sí. Pero habla de saldos a pagar igual, ¿no? O sea, está bien. Vos decís, che, no sé si pagó el original, esa es la pregunta. Bien, está bien pensado, está bien planteado. El caso apunta, digamos, presentó su original con un saldo a pagar de 1.100.000 y una rectificativa exteriorizando per se que el importe a pagar era más alto. O sea, ya va de suyo que tiene una diferencia que sí o sí no le ingresó acá, porque yo no les dije que les daba saldo a favor, le dije, le daba a pagar y a pagar. Con lo cual, omisión de pagos sí o sí existió. El medio comisivo, ¿cuál fue? Presentó una declaración jurada que inexacta. Ese es el medio comisivo que se llama. No es que omitió presentar DJ, presentó mal. Entonces, se da 45, se da omisión, se da una DJ inexacta. ¿Cuál es la sanción aplicable para este caso? Multa. Se enojó con la multa. Del 100% del impuesto omitido, del 1.050.000. Pero, ¿cómo es tu nombre? Muy bien, Valentina. A ver, contanos. ¿Qué hizo este contribuyente? Uy, esto no sirve. Brillante, tiene un punto más para el final. Entonces, acá fue el vencimiento y en un momento posterior rectificó su declaración jurada y en términos del artículo 49 regularizó su situación. Si van al 49, ¿qué dice?
Repasemos un poquito, aunque sea el 49. El primer párrafo. Artículo 49, primer párrafo. Si no fuera reincidente en infracciones materiales, ¿es reincidente en infracciones materiales? No. Entonces, seguimos leyendo porque le va a aplicar el 49. Se arrepintió la lectora. Ahí está. No pasa nada. Vamos de nuevo. Entonces, pero ahí. Entonces, regularizara su situación antes de que se le notifique una orden de intervención. En este caso, no dijimos absolutamente nada de una orden de intervención. Yo no puedo suponer que pasó algo que no les digo, con lo cual, si hubo alguna orden de intervención que no la hubo, debería haber estado acá, ¿no? En el futuro. Con lo cual, sí o sí la regularizó antes de la orden de intervención. Bien. Ajá. Bien, punto ahí. Entonces, regulariza la situación mediante la DJ original. ¿Para qué caso aplica para omisión de DJ? Y la rectificativa para el caso de inexacta. Entonces, regulariza su situación mediante la presentación de la rectificativa, cosa que se dio antes de la orden de intervención. ¿Qué pasa? Exento o eximido de responsabilidad infraccional. Y en criollo, no hay multa. AFIP no podría aplicar multa. Y si quisiera aplicarla, automáticamente hay que defenderlo a este contribuyente diciendo opera el 49. ¿Se entiende ahora con un ejemplo cómo funciona la conjugación entre un artículo que tiene la sanción y el artículo de la reducción, y en este caso eximisión, mejor todavía? Eso es lo que buscó la ley. Es decir, si te das cuenta que te confundiste y tenés voluntad de corregir tu conducta rápido, porque antes de que venga AFIP con una OI, no te voy a aplicar multa. ¿Bien? Esa es la respuesta entonces del punto 1. Multa máxima aplicable, no hay multa. Correcto. Podría haber ido por ahí, pero, o sea, si en este caso, en vez de la palabra formales ahí arriba, decían materiales, cambiaba todo, ¿no? Ahí sí le correspondía la multa. Eso es como medio de cajón, porque tenés DJ inexacta, sí o sí, un saldo que no pagó. La única chance que tendría sería la aplicación del error, ¿se acuerdan? Excusable. O sea, esa hubiera sido la única escapatoria para una alternativa a este punto que dijera reincidente en materiales. ¿Se entiende? Bueno, vamos, les doy un ratito para que hagan, ¿cuántos casos son? Vamos a ver, para llegar a los de penal tributario, que me interesa. 2, 3. Bueno, 10 minutos para ver el punto 2 y el punto 3. Son justo las 7. 7 y 10, corregimos el 2 y el 3.
Bueno, ¿estamos? Con un minutito de zapa fue. Vamos, así llegamos a la ley penal tributaria. Vamos al 2. ¿Estamos todos? ¿O necesita más tiempo? ¿Estamos? Bueno. Silencio, porfa. Gracias. Punto 2. AFIP notificó, cruzando el charco, quien es no reincidente en infracciones materiales, o sea, no reincidente, una determinación de oficio por el cual se determinó en forma presunta, subrayen, marquen, colores, lo que quieran, presunta, el impuesto a las ganancias del periodo fiscal 21, por haber comprobado el pago de remuneraciones no declaradas. ¿Se acuerdan? Presunciones que pueden dar sustento a una determinación de oficio, base presunta. En la misma resolución, aplicó una sanción por defraudación fiscal. ¿Por qué lo hizo en la misma resolución? Porque está obligado, digamos, porque si no pierde la chance. En la misma resolución, aplicó una sanción por defraudación fiscal consistente en 3 veces el tributo evadido por aplicación del artículo 46 y la presunción del 47, inciso C. Nos preguntan, ¿hay argumentos para discutir la sanción? Y en el caso que sí, ¿cuál creen que puede ser la sanción máxima aplicable válidamente en este caso? ¿Qué opinan? Dale, a ver. No importa. A ver. Ok, entonces ellas lo que hicieron fue ir al artículo 49, ver qué reducción le aplicaba y le aplicaron la reducción a la sanción del artículo 46 que estaba aplicada ahí. Ok, sí. Un camión pasaron así por alto. Muy bien, muy bien. Ella dice el artículo 18, que lo usamos para determinar de oficio los impuestos, o sea que sirve de base y es una herramienta que tiene el fisco para determinar el impuesto, cobrar el impuesto, no sirve per se, o sea, como única herramienta, para aplicar una sanción dolosa de defraudación fiscal. Se le muestra, porfa, dejé ahí la instrucción general 7 del 2020 que está en la plataforma, que se los dice clarito, pero no te me vayas que me voy a perder. Punto 3.4.3. Es re difícil de leer la resolución esta. Determinación de oficio sobre base presunta. En los supuestos de determinación en base presunta, no corresponderá encuadrar la conducta en los términos del artículo 46 sin el necesario sustento de pruebas directas que acrediten el dolo. Esto es la instrucción general 7 del 2020, que se las mencionó como mínimo un par de veces el profesor Guzmán. Hay que leerlas las cosas, ¿no? No solamente anotar el número. Este tema de la instrucción es muy importante. Sí, el 3.4.3 en realidad. Entonces dice, fíjense que está buena, está bien redactada, dice, es decir, no cabe por tener acreditadas las presunciones del mencionado artículo 47, lo que veíamos en el caso, por la sola invocación de las utilizadas para determinar la existencia y la medida de la obligación tributaria. ¿Qué es la existencia y la medida de la obligación tributaria? La determinación de oficio. En virtud de lo expuesto, deberá encuadrarse el hecho en las previsiones del artículo 45, omisión, y juzgarse con arreglo a las mismas. ¿Se entiende esto? Si hay una determinación de oficio en base presunta, no se puede automáticamente darse vuelta y aplicar las presunciones del 47 para aplicar una sanción de defraudación, una sanción que requiere el dolo. Como mínimo se estarían dando una cadena de presunciones, o sea, de un hecho cierto, presumo el impuesto, después presumo el dolo y aplico una sanción. La jurisprudencia ya dijo que eso no corresponde y la propia AFIP dice que no corresponde también. O sea, esto es de AFIP. Con lo cual,
Artículo 46 no va. Esa sería la respuesta. El 46 no. Por determinación de oficio en base presunta y todos los argumentos que venimos hablando recién. ¿Qué sí puede aplicar en este caso en particular a AFIP? Entonces, este no. Este no, 46. 45, omisión de impuestos. Este sí. Acá no hablábamos de montos, o sea, no les estábamos poniendo cuánto fue la omisión del impuesto a las ganancias. Directamente les planteábamos que hubo una determinación de oficio. ¿Cuál será la máxima sanción aplicable en términos teóricos a este contribuyente? Bien, ¿por qué? 100% entonces es la única escala que tiene 45, y sí le voy a aplicar el artículo 49, porque es un sujeto que no es reincidente en materiales. ¿Y él qué está haciendo? ¿Qué dice al final? Él consiente la determinación de oficio. Quiere decir que de toda la línea de tiempo que plantea el 49, ¿se acuerdan? Antes de la OI, la vista, la determinación de oficio, él regulariza la situación, digamos, consintiendo esa determinación de oficio una vez notificada, por supuesto. Con lo cual queda reducida ¿a cuánto? Al mínimo legal, al 100. Hoy no tiene mucha aplicación, digamos, para el 45, porque no tiene mínimo y máximo. Antes el 45 era del 50 al 100. Bueno, ¿se entendió ese punto? Era un poco más complejo, ¿vieron? A medida que vamos avanzando va a ser un poquito más complejo. ¿Dudas? Es 100, exacto. Un momento. A ver. Ah, bien. Volvemos como para atrás de los hechos. Los hechos fueron que el contribuyente pagó remuneraciones, se dice no declaradas, en negro, ¿sí? Tenía personal en negro y AFIP comprobó, porque ese es el hecho cierto, comprobó el pago de esas remuneraciones. Y eso le permitió determinar de oficio en base presunta, por aplicación de los artículos que ya vimos, el 18 y los concordantes de la ley. Ese es los hechos, digamos. Y cómo la AFIP le pudo determinar y cobrar el impuesto. En la misma resolución le quiso aplicar una sanción del 46, porque el juez administrativo entendía que aplicaba defraudación. Entonces, acá lo que dijimos, no aplicaría el 46 por el relato que tenemos, por las presunciones y porque en la resolución que aplicó la sanción solamente se invoca la presunción del 47. Ven de vuelta, presunción de presunción de presunción. Con lo cual, aplicamos, lo desechamos, el 46, aplicamos el 45 y además tengo que ir a ver el 49, porque el 49 aplica dinámicamente según el momento en el cual pasen las cosas. Acá se consiente la determinación de oficio, queda reducida al mínimo legal, que es el 100 en este caso particular. ¿Dudas con ese? De nada. ¿Había una duda más? ¿No? Bueno. De nada. Vamos al 3. Champaquí SRL, sin antecedentes de infracciones ante la AFIP, sin antecedentes directamente, ni reincidentes, ni informales, ni materiales, sin antecedentes, pagó en septiembre del 2023 una factura a su proveedor de servicios de seguridad, omitiendo efectuar una retención del régimen de seguridad social por 500.000 pesos. Puntos importantes, no reincidente, omitió efectuar una retención de 500.000 pesos. Obligatoriamente tiene que realizar en estas operaciones.
En el curso de una fiscalización, para que estemos en fiscalización, ¿qué tiene que haber pasado ya? Orden de intervención ya notificada. Los inspectores notificaron en octubre del 2024 una pista en la cual se le manifestó esta inconsistencia, ante lo cual el responsable depositó hoy la retención que había omitido practicar. ¿Cuál es el monto máximo de la multa y el encuadre? Vamos. Ya lo tienen resuelto ustedes, vamos. 45B, me gusta. ¿Qué dice el 45B? El 45, inciso B, dice que se le aplicará una multa a quienes omitieren actuar como agentes de retención o percepción. Caso que se da. ¿Cuál fue el perjuicio fiscal? O sea, ¿cuál es el monto omitido? Correcto. Entonces, la omisión, para que ustedes lo sepan, es la retención. En este caso es fácil, los 500.000. ¿Cuál es el monto máximo de la multa ahora? O sea, ya sabemos que el 45, lo repetimos 1000 veces, plantea el 100% de multa. ¿Le aplica alguna reducción? 49, penúltimo párrafo, ¿qué dice? Bueno, perfecto. Ese pedacito, ese párrafo que él leyó, es aplicable entonces a todos los agentes de retención y percepción. ¿Cómo regulariza un agente que omitió? Pagando, depositando. ¿Regularizó el nuestro? Sí, entonces tenemos una regularización. Se da la regularización porque pagó lo que había omitido. Ahora bien, ¿cuándo lo hizo? Le habían cursado la OI, le notificaron una prevista y luego depositó o regularizó la situación. ¿Cuál es la reducción que le aplicaría? Lean el 49. ¿Qué párrafo del 49 aplica a esta línea temporal? ¿Se entiende el transcurso, digamos, de los hechos? ¿Cómo? A ver, tercer párrafo. No importa, a ver quién tiene el tercer párrafo. Para que quede claro, porque por ahí es medio confuso. Sí. Hasta ahí. Antes de corrérsele la vista, entonces la vista ya sabemos que vendría por acá, ¿no? Más adelante. Antes de corrérsele la vista, y no fuera reincidente, se da, perfecto. ¿Qué pasa? Entonces va a aplicar una reducción del 50% del mínimo legal. Mínimo legal, 100%, 50%, 50%. Multa aplicable, el 50% de 500.000. Es decir, que la multa máxima es de 250.000 pesos. Y en los exámenes tienen que poner eso. La multa será de 250.000 pesos. Acá les dije, indique el monto, con lo cual si no contestan el monto está mal respondida la pregunta. ¿Ven por qué les decía que era para ayudarlos a responder el examen? No quiero ver preguntas mal respondidas después, ¿no? De todo esto. Bueno, ¿dudas con este caso? ¿En el Meet cómo van? Bien, profe. ¿Por qué?
Ajá. ¿Y qué leyó el compañero hace un ratito en el último párrafo? Que dijimos, el último párrafo. ¿Querés leerlo de vuelta? A efectos de los párrafos precedentes, o sea, para ver cómo aplico los párrafos precedentes para los agentes de retención y percepción, se considerará que regulariza la situación como ingresando las retenciones y percepciones omitidas. Por eso es como que deberían eliminar esa partecita para aplicar, presenta la DJ rectificativa por paga, deposita. De nada. Bueno, vamos a lo... no sé si es más complejo porque se nos complicó un poco, ¿no? El materiales. Vamos a ley penal tributaria. Por lo menos está más fresca la ley penal tributaria porque lo vimos ayer. ¿Todos estuvieron en la clase de ayer? Bueno, los que no estuvieron, bienvenidos a ley penal tributaria. No, si tienen la ley, digamos el compendio de repar, está el régimen penal tributario, es importante que sepan que está, lo tienen que tener marcado, leído, son pocos artículos. Ténganlos ahora a mano para ver, yo ya les estoy diciendo con el título que todos los casos que vamos a ver ahora aplica algo del régimen penal tributario. El tema es ver en qué artículo lo encuadramos. Algunos son espejo de la 11.683. Más o menos la misma conducta que está en la 11.683 la voy a encontrar en la ley penal tributaria, lo que cambia es la pena. Acá voy en cana, ¿no? Mínimos y máximos altos. Vamos al primero. Los ayudo con el primero y después ustedes hacen un par más, por lo menos. El contribuyente Sergio Agüero, agente de percepción, seguimos con los agentes, del impuesto a las ganancias en su actividad de venta de pasajes y paquetes turísticos, se aburrió el CUN de los videojuegos, en el exterior, bueno, por lo menos vende en el exterior, facturó y cobró, importante, facturó y cobró, márquenlo que cobró, percepciones por 780.000 pesos durante el mes de agosto del 22. Adicionalmente, en tiempo y forma, presentó su declaración jurada exteriorizando la obligación tributaria, cuyo vencimiento operó el 9 del 9 de ese año. Al día de hoy, no ingresó esas percepciones al fisco. ¿Qué consecuencias puede tener? Vamos, esta es como un poco más fácil. ¿Qué hizo este contribuyente? ¿Cuál es la conducta? Percibió, se lo quedó en el bolsillo, no lo pagó nunca. ¿Qué artículo aplicamos de la ley penal tributaria? Artículo 4. ¿Querés abrir ahí la ley 27430? La de Infolec, por las dudas, que esté actualizada. El 4 dice, no lo voy a hacer leer porque recién me hicieron caras que no querían leer más. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el agente de retención o percepción, o sea que vamos bien, agentes de tributos nacionales, provinciales, acá es un tributo, estamos bien, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los 30 días corridos del vencimiento, acá está holgadísimo, un par de años se lo guardó, el tributo retenido o percibido siempre que el monto no ingresado superare la suma de 100.000 por mes. ¿Se dan todas las condiciones del artículo? Sí, ¿no? Aplica entonces sanción del artículo 4 del régimen penal tributario. Ajá. Bien. Ella nos pregunta, para los del MIT también, ¿cómo me doy cuenta que tengo que aplicar el régimen penal tributario si no me dice el título? No les va a decir el título, olvídense que les vamos a poner más ayudas, imposible. ¿Cómo te das cuenta? Por la descripción de los hechos. Porque tenés que ver la conducta, te vas a la ley penal tributaria, ves si encuadra, si supera el mínimo, si se da el tiempo, el monto, tal cual como dice la ley, y si es así, aplico ley penal tributaria. Si no,
si no se da esa situación, tendría que aplicar únicamente la 11.683. ¿Por qué les dije únicamente? Bien. Voy de vuelta. Si aplico el régimen penal tributario, voy a aplicarlo en la primera instancia. O sea, sí o sí va a aplicar el régimen penal tributario. Si ese contribuyente, responsable, infractor, delincuente, como le quieran decir, es condenado penalmente en sede penal por la ley penal tributaria, ¿qué le va a pasar después? ¿Qué puede hacer AFIP? Aplicar las multas que están previstas en la 11.683, siempre y cuando esa conducta que haya hecho tenga algún encuadre legal en los artículos de la 11.683. ¿Hay algún artículo de la 11.683 que hable de esta conducta que hizo él? 48. 48, vos si querés leer. 48 decía que será reprimido con multa de 2 a 6 veces los agentes de retención o percepción que mantengan en su poder, es casi igual la redacción, ¿no? Mantengan en su poder después de vencidos los plazos en que debieran ingresarlos. Acá no hay plazo de tiempo, acá no hay monto mínimo, con lo cual esta aplica sí o sí. Entonces, en conclusión, un segundito, para que la respuesta esté correcta y completa, y para que en el final tengan los 12,5 puntos de esa pregunta, tienen que decir que aplica el artículo 4 del régimen penal tributario porque se dan las condiciones de ese artículo, con pena de prisión de 2 a 6 creo que era. Y además, si es encontrado penalmente culpable con sentencia firme, será pasible de la multa de 2 a 6 veces del artículo 48 de la 11.683. Y ahí le tienen bien a la respuesta al 100%. Sanción, por supuesto, recontra materia, sí. Materia. Profe, Sí. una pregunta, ¿y también pondríamos de la reducción de la multa, en el caso que dice? A ver. O sea, en el examen. Puede ser, puede ser. Acá, en este punto en particular, en el 1, yo no encuentro una reducción porque ni siquiera ingresó todavía, ¿no? El monto. Pasaron 2 años, pero bueno, eso en definitiva no. Yo diría que como está planteada la pregunta, no hay reducción, al menos a la vista, no tenemos más información. Probablemente, si el caso está así como está, yo no aplicaría ninguna reducción. Si les damos más información de cuándo depositó y cuándo se determinó de oficio, todo lo que dice el 49, sí pueden aplicar la del 49, siempre y cuando no sean reincidentes en materiales. ¿Sí? Dale. El 45B, actuar como agente de percepción o retención. ¿Qué hizo este contribuyente? ¿Actuó como agente? Actuó como agente, hizo la factura, pasaje a Miami, percepción del impuesto país, tanto, percepción de impuesto a las ganancias 780, lo cobró y no lo pagó, no lo depositó. Son dos conductas distintas. Una es no actuar como agente y otra es actuar, retener o percibir, digamos, y no depositarlo al fisco. Está bien la pregunta porque a veces se confunden. Son dos cosas distintas y tienen castigos distintos. Exacto. 45 es quien omite actuar como agente. Y el 48 es el que actuó como agente y no depositó el vencimiento. ¿Preguntas de este caso? Están con cara de preocupados, che. Y porque son dos caminos distintos, digamos. ¿Cómo? Ok.
Bueno, está bien, está bien, está perfecto, es una crítica al sistema. Vos decís, bueno, debería haber en el régimen penal tributario una forma de no ir preso. La hay. ¿Se acuerdan la bala de plata, no? Bueno, la bala de plata un poco apunta a eso, decir, bueno, si yo pago totalmente lo que me determinó AFIP una sola vez, tengo una sola chance en mi vida, no me aplican la pena de prisión. Si lo volvés a hacer, vas preso. Tenés que tener la plata, ¿no? Lo busquemos. Artículo, vamos al régimen penal tributario. Eh, 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 eh. Artículo 16 dice, en los casos previstos en los artículos 1, 2, 3, 5 y 6, el 4 no estaba, ¿no? La acción penal se extinguirá, o sea, no se aplica pena, si se aceptan y cancelan en forma incondicional la totalidad de las obligaciones evadidas, aprovechadas, percibidas, hasta los 30 días hábiles posteriores al acto procesal donde se notifique la situación, digamos, ¿no? Artículo 16 del régimen penal tributario. Bueno, gente preocupada. Relajen, relajen. Cuando les llegue el día de rendir el final, ya con esta práctica va a ser mucho más fácil. Vamos a ver los otros, vamos a ver por lo menos que son, faltan 20 minutos. Vean el caso, a ver. Sí, ¿cuántos son? ¿Son del 2 al 5? Bueno, vean hasta donde puedan y de acá hasta que termina el práctico y en 10 minutos por lo menos repasamos rápidamente el encuadre de cada uno y después pienso si le subo la solución al aula virtual. Pienso. Lo voy a hablar con Alberto Guerrero.
Bueno, gente preocupada. Nos quedan 10 minutos y les quiero por lo menos ayudar un poco en las soluciones. Vamos al caso número 2, ¿verdad? El caso 2 era un caso de presentación de un 931 con un saldo a favor de la AFIP de 150.000 pesos, que el saldo fue cancelado totalmente con retenciones falsas. Que él mismo incluyó en la declaración jurada. ¿Qué aplicaron acá? Artículo 10, perfecto. El artículo 10 es la simulación dolosa de cancelación de obligaciones. ¿Y por qué entra en régimen penal tributario? Por el monto, digo. Son 150.000 pesos. Muy bien, porque estamos en recursos de la seguridad social, ¿no? Si fuera impuestos, el límite o la condición objetiva es un poco más alta, 500.000. Adicionalmente, va a aplicar el 46.1.1 de la 11.683. 46.1.1, que habla de la cancelación también, o la simulación de cancelación de obligaciones de la seguridad social. Multa de 2 a 6 veces. Perdón que voy rápido, después si de última la consulta lo podemos repasar. El punto 3. Perdón, ¿alguna duda con ese caso? La multa sería de 2 a 6 veces. La multa, me pregunta él, del 46.11. De 2 a 6 veces el importe simulado. Acá tengo que ir a buscar cuánto simuló. 150.000 pesos, el mínimo 300.000 y el máximo 6 veces 150. ¿Bien? El 3 habla de un sujeto que presentó al vencimiento una decla de IVA que le daba un saldo a pagar y que canceló con un bono de crédito fiscal. El saldo de IVA era de 1.300.000, pero él había percibido, digamos, anteriormente, porque ya lo tenía disponible, un bono de crédito fiscal. No sé si escucharon alguna vez esa palabra. Se usa para cualquier tipo de reintegros o subsidios, beneficios que AFIP le da a los contribuyentes y se acreditan en cuentas tributarias. Sirven para pagar otros impuestos. Ese bono de crédito fiscal lo había obtenido fraudulentamente, acá está la palabra que va al dolo, fraudulentamente, en el marco de un régimen promocional. Por las dudas les puse que ingresó falseando documentación, para que no quede duda. Consecuencia para este muchacho. Artículo 3, régimen penal tributario. Ahí sé que daba lugar también a dudas y es un poco más complejo este caso. El 3 habla de aprovechamiento indebido de subsidio, dice el título, que es la obtención de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria. Esto sería el caso. Y la configuración del hecho se da únicamente con la obtención, con la percepción. Una vez que yo lo cobro o lo tengo acreditado, cometí el delito. No hace falta que lo use o no, ¿se entiende? Por cómo está redactada la ley. Lo que castiga es la conducta que yo hice antes para engañar al fisco y que me lo acredite. La condición objetiva de punibilidad en este caso, del artículo 3, son 1.500.000 pesos en un ejercicio anual. Acá había cobrado 10 millones de pesos, con lo cual estaba totalmente superado. Adicionalmente, porque nunca es suficiente la ley penal tributaria, tenemos el 46.1. Obtención fraudulenta de beneficios fiscales, casi un espejo del régimen penal tributario. Multa de 2 a 6 veces el importe del beneficio que él recibió. O sea, los 10 millones de pesos, como mínimo 2 veces, máximo 6 veces. Le salió carita la jugada. ¿Se entendió ese caso? Bien. El 4. Reñaca computó a sabiendas. Esa palabra a sabiendas quiere decir a propósito, adrede,
con ganas. En su declaración jurada, facturas de compras apócrifas por un importe neto. Ayer hablamos de facturas apócrifas. Si no estuvieron, vean después la clase en el canal de YouTube, donde graban todas las clases y lo buscan ahí. Compras apócrifas por un importe de 7 millones de pesos, computando IVA crédito fiscal por 1.470.000, que redujo el saldo a pagar de IVA, ¿sí? 1.470.000. Y en ganancias, porque estamos hablando de una compra de mercadería, me toca el crédito fiscal de IVA y me toca ganancias. En ganancias le bajó el saldo en 2.450.000. ¿Qué hacemos? ¿Qué aplicamos? ¿Qué están viendo que hizo? O sea, usando facturas truchas, facturas apócrifas, ¿qué logró? ¿Cuál fue el resultado? Pagar menos, evadir impuestos. Acá está la palabra evasión. Evasión tributaria. No solamente es una evasión del artículo 1 del régimen penal tributario, sino que además, ¿qué puede pasar? Que es agravada. ¿Por qué? Porque usó facturas apócrifas. El 2, inciso D, de dedo, dice que si hubiera mediado la utilización de estas facturas APOC y el perjuicio generado, esto es importante, el perjuicio generado por tal concepto, o sea, por las facturas APOC, supere 1.500.000, aplica la evasión agravada. Entonces, si por ese concepto supera el 1.500.000, aplica la evasión agravada. Si no, ese no lo aplico y me quedo en evasión simple, digamos. Perdón, en evasión simple tampoco, porque también habla del 1.500.000. Puede pasar que un contribuyente mienta con ingresos no declarados y mienta con facturas APOC, la suma le dé más de 1.500.000, entonces le aplique la evasión simple, pero no la agravada. ¿Se entendió el caso, no? En el ejemplo nuestro, ¿en qué impuesto se da la evasión agravada? En ganancias, correcto. En ganancias, evasión agravada. Artículo 2, inciso D. En el IVA, no, porque por ese concepto no llega al 1.470.000, ni tampoco llega a la evasión simple por ese impuesto y ese periodo. Ese ejercicio anual. Acuérdense que el régimen penal tributario es ejercicio anual. ¿Qué hacemos con el IVA entonces? ¿Queda indemne? Va por el 1, ¿cuánto tiene de mínimo? 1.500.000, no llega. ¿Qué hacemos entonces? Me voy a la 11.683. ¿Qué dijimos que era? Una evasión. 46. De plano, el 46. Obviamente que por el caso de impuesto a las ganancias aplicábamos evasión agravada. Si se confirma, también por ese impuesto evadido tendrá la sanción del 46 después. También, ¿sí? Adicionalmente. Me van a correr en cualquier momento, ¿eh? Ya les digo. ¿Se entendió? Entonces, por el IVA, 46 directamente. Por ganancias, régimen penal tributario, evasión agravada. Posteriormente, aplicaría 46, ¿sí? Último, en un minuto, así se lo llevan resuelto. ¿Alguien lo llegó a leer el 5 o no? Bueno, en el 5 dice que un contribuyente miente para conseguir un certificado PYME. Ayer lo hablamos, ¿se acuerdan? Miente para conseguir ese certificado que le va a permitir computar impuestos a los débitos y créditos en un importe más alto que el resto. Eso está encuadrado en el artículo 8 del régimen penal tributario, que es la obtención fraudulenta de, el que leíamos recién, certificados que permitieran beneficios, diferimientos de naturaleza tributaria. Artículo 8 del régimen penal tributario. ¿Bien? ¿Dudas? En la ley no hay un correlato en este caso. Bueno, gracias por la atención, gracias a lo del Meet. Espero que se haya entendido y les sirva. Y
que en los finales estén excelentes los casos de penal tributario. Nos vemos la Gracias, próxima. profe. De nada, que anden bien, adiós.